El tema que vamos a ver es específicamente el rol que tiene un administrador de bases de datos en la nube. Específicamente, vamos a ver algunos aspectos. Primero, vamos a ver las diferentes opciones que existen para tener bases de datos en la nube, con lo que sería el servicio de SQL Database, también con ejecución de SQL Server en máquinas virtuales y también algunas consideraciones que tienen que tener los DBAs, tales como, por ejemplo, cómo se realiza la escalabilidad, los niveles de servicio que existen y la alta disponibilidad. También vamos a hacer algunas demostraciones de cómo crear una máquina con SQL Server en la nube y además cómo utilizar el servicio de base de datos en la nube, específicamente como un servicio conocido como SQL Database. Primero, vamos a ver acá las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder ejecutar SQL Server. Tenemos la instalación típica de SQL Server en donde nosotros podemos instalarlo en un servidor que tenemos en nuestras instalaciones. Eso puede ser un servidor físico donde nosotros tenemos ahí la instalación y tenemos el control completo. Además de que tenemos el control completo de nuestro servidor, podemos ver, como vemos acá, tenemos el servidor completamente dedicado solo para nosotros y tenemos un control de administración que podríamos conocer como una administración completa. Podemos ver los discos, podemos ver las tarjetas de red, podemos ver la memoria, podemos, si queremos, desarmamos el servidor para ver qué es lo que está pasando en el mismo, así como podemos formatear la máquina, etcétera. Tenemos un control completo sobre el hardware y sobre el software. También podemos tener SQL Server instalado en máquinas virtuales, en donde nosotros podríamos estarlo ejecutando en VMware o podríamos estarlo ejecutando en Hyper-V. Y ahí tenemos un poquito más de control también, donde nosotros podemos decidir dónde está residiendo esa máquina virtual, si está ejecutando en una máquina, la máquina virtual dentro de una nube privada. Nosotros tenemos ese control, podemos subirle los recursos, descargarle los recursos, por ejemplo, más o menos memoria, más, menos procesadores, etcétera. Pero todavía nosotros tenemos un poco de control. Lo que no, el control que nosotros no tenemos ahí específicamente es el control sobre la infraestructura. El caso de que nosotros seamos un DBA, donde nosotros solo vamos a ver la máquina que está ejecutando. No vamos a ver la parte del servidor porque eso lo va a hacer usualmente la parte de operaciones o los encargados del clúster de virtualización. Ese es uno de los modelos. El otro modelo que nosotros podemos tener es precisamente cuando nosotros podemos tener beneficios de la nube. En este caso tenemos específicamente infraestructura como servicio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos infraestructura como servicio? Cuando tenemos infraestructura como servicio, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener la posibilidad de arrendar recursos de procesamiento a Microsoft, en este caso en Azure, donde vamos a poder crear una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual instalamos SQL Server. Ahí vean que si lo vemos desde el punto de vista de administración, ya hemos perdido un bastante control sobre todo lo que serían los recursos, pero los recursos del hardware. Nosotros ya no sabemos cuál es el hardware donde está ejecutando, ni tampoco sabemos cuál es el control que hay, que existe sobre todo lo que sería la parte de virtualización. Lo único que nosotros hacemos es que dentro de la consola de Azure solicitamos una máquina virtual con SQL Server ya instalado o instalamos SQL Server nosotros. Entonces ven que ahí cambió un poco yo lo que sería la administración. Tengo menor control sobre esos aspectos. Sin embargo, sigo teniendo control completo sobre lo que sería el sistema operativo. Por ejemplo, yo pido Windows Server 2012 R2 y voy a tener acceso a la consola del servidor mediante un acceso remoto, que sería por RDP. Y yo voy a tener y poder instalar el servidor tal y como lo quiera, habilitar, quitarle features, quitarle diferentes
características que se pueden habilitar o no dentro de este servidor. Tengo el control todavía. Después puedo hacer una instalación de SQL Server y la instalación la voy a poder hacer siguiendo las mejores prácticas que yo tome en consideración. Hay otros aspectos que nosotros vamos a ir cambiando, que sería después tener este otro punto, que sería plataforma como servicio. Cuando nosotros tenemos plataforma como servicio, es cuando nosotros vamos a contar con un servicio de ejecución de una base de datos SQL Server, pero nosotros no tenemos control sobre la máquina virtual, no tenemos control sobre la configuración del Windows, sino que lo único que tenemos control ahí es sobre la administración lógica de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Siempre vamos a tener nuestra base de datos, tal lo que tenemos menos control. Si nosotros vemos acá, en nuestro gráfico que tenemos aquí, podríamos decir, si nosotros tenemos las máquinas físicas y el hardware físico en nuestras instalaciones, tenemos la administración completa. Sin embargo, los costos son más altos porque tenemos que invertir en toda esa administración. Si nosotros tenemos máquinas virtuales, vamos a seguir teniendo control completo, pero la parte de administración ya bajó. ¿Por qué? Porque ya el administrador del clúster de virtualización posiblemente es otra persona. Después, el otro nivel es infraestructura como servicio, donde nosotros vamos a pedir que se ejecute una máquina virtual de SQL Server dentro de Azure, pero nosotros, igual, les vuelvo a resaltar, no tenemos control sobre esa máquina virtual, sobre dónde está ejecutando. Y el último nivel es precisamente solo utilizar la máquina, las bases de datos como un servicio, que hemos sido como SQL Azure. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos ese modelo, se transforma todo lo que sería las responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente, cuando se están transformando las responsabilidades de el SQL Server por estar ejecutando en esos escenarios, vamos a ver que específicamente tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, ¿quién es el administrador de la aplicación o quién es el administrador del SQL Server? Dependiendo del modelo que nosotros estemos utilizando, vamos a tener que tener diferentes formas de administración. El modelo que vamos a ver el día de hoy es específicamente enfocarnos en qué pasa cuando nosotros utilizamos el último nivel de servicios dentro de SQL Server en la nube, que sería SQL Server Database. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando utilizamos SQL Server Database, lo que nosotros estamos utilizando es precisamente una base de datos como servicio, en donde ya Microsoft se encarga de todo lo que sería la infraestructura física, toda la administración de la virtualización y el administrador de la base de datos se encarga, por ejemplo, de asignar la seguridad, de verificar las consultas, crear procedimientos almacenados, asignar derechos a los usuarios, crear las tablas, optimizar las consultas, etc. Entonces, vean de que es un servicio donde nosotros perdemos un poco de control en la administración de los recursos físicos, pero ganamos porque nos enfocamos únicamente en la administración lógica de SQL Server. Específicamente, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros creamos una base de datos en Azure, precisamente vemos de que hay una serie de elementos que nosotros empezamos a considerar. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes empiezan por una base de datos en Azure, ¿qué es lo que sucede? Sucede que vamos a tener ahí diferentes modelos de aprovisionamiento. ¿Qué es lo que pasa con ese modelo de aprovisionamiento? Lo que está pasando es precisamente que para empezar a crear las bases de datos en la nube como un servicio, ustedes lo que tienen que hacer es precisamente crear un servidor de SQL Server, que es un servidor lógico. Después
que tienen ese servidor lógico van a poder empezar a crear bases de datos dentro de ese servidor, y una vez que están las bases de datos dentro de ese servidor, van a empezar a poder hacer la administración lógica de su SQL Server que está en la nube. Entonces tenemos diferentes aspectos que nos van a favorecer y nos vamos a permitir enfocarnos directamente en nuestros elementos de administración. Ahora voy a proceder a hacerles una pequeña demostración. En este momento estoy compartiendo mi escritorio y yo ya estoy logueado directamente en la consola de Azure. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En la consola de Azure, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la posibilidad de poder crear los diferentes escenarios que les mencioné anteriormente. Dentro de esos escenarios está primero la creación de nuestro SQL Server, pero ejecutando como una máquina virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Primero, si nosotros queremos ejecutar ese modelo, que es el modelo intermedio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir aquí, decirle ejecutar. Después de que ejecutamos la parte de nuevo, elegimos la parte de cómputo o compute, elegimos máquina virtual y aquí se nos van a presentar dos opciones. Hay una opción donde nosotros vamos a decir específicamente Quick Create, donde nosotros podemos elegir crear la máquina virtual de cero. Y lo único que va a tener esta máquina virtual sería específicamente vamos a hacer esto más grande. Ahora sí se va a poder ver, se va a poder mejor. Aquí nosotros vamos a poder crear una máquina virtual. Vean que aquí lo único que nos permite nuestra base de datos es elegir el servidor donde se va a ejecutar, la cantidad de memoria. Aquí podemos elegir diferentes tipos de memoria que se pueden asignar, diferentes tipos de recursos que nosotros tenemos aquí disponibles. En nuestro caso vamos a generar una máquina virtual con pocos recursos. Nos pide que generemos un usuario. Y le podemos decir que lo ejecutemos. Aquí escogemos la central donde se va a ejecutar y le decimos ejecutar la máquina virtual. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está ejecutando la creación de una máquina virtual. Esa máquina virtual va a ser creada y una vez que esté creada esa máquina virtual, vamos a poder accederla mediante Remote Desktop y tenemos específicamente disponible un Windows Server estándar donde nosotros podemos ejecutar el instalador de SQL Server y nosotros instalamos el SQL Server tal y como nosotros queremos. Ese es en el modelo de máquina virtual. También tenemos otro modelo que sería de máquina virtual, pero donde nosotros ya elegimos una máquina virtual previamente configurada. Por ejemplo, si vamos aquí, podemos elegir aquí máquina virtual, From Gallery, y una vez que nosotros tenemos nuestra máquina virtual, vean que nos aparece aquí la opción de poder elegir SQL Server. Una vez que nosotros podemos elegir SQL Server, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes ven aquí, podemos elegir poder instalar un SQL Server ya previamente configurado. Voy a hacer aquí un pequeño zoom. Podemos ver específicamente que vamos a poder tener la posibilidad de específicamente escoger una máquina virtual previamente configurada por Microsoft
para poder ejecutar SQL Server. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos una máquina de SQL Server directamente ya para todo lo que sería Enterprise Data Warehouse o para todo lo que sería transaccional. En este caso vamos a elegir que es un SQL Server transaccional. Vamos a ponerle un nombre. Le vamos a asignar un nombre, un usuario de administración. Tenemos que elegir ahí un nombre para poder accederlo. Y ahí se va creando. Entonces, esa es la creación de SQL Server, pero como máquina virtual. Recuerden, podríamos tener la primera máquina virtual fue solo con Windows, la segunda máquina virtual ya va a tener SQL Server instalado. Y el otro punto que nosotros tenemos de los servicios de Microsoft en la nube es precisamente el servicio, pero de SQL Database. En los servicios de datos, ustedes van a encontrar dentro de Azure, van a encontrar este, sería este que está acá, que es el SQL Database. El SQL Database lo que me da es un servicio de Microsoft para todo lo que sería la administración de bases de datos, pero desde el punto de vista lógico. ¿Por qué digo desde el punto de vista lógico? En las dos versiones anteriores que les acabo de mostrar, ustedes van a tener control completo sobre la base de datos. Ustedes van a instalar el SQL Server y van a poder hacer toda la administración. Entonces, pueden imaginarse de que van a seguir haciendo la administración del como DBA que hacían localmente, nada más que ahora está en un servidor que está ejecutando en otro data center. Esa es la principal diferencia. Sin embargo, dentro de Microsoft también está el servicio de SQL Database. Dentro de SQL Database, lo que me permite es poder crear una base de datos. En este caso vamos a poner aquí demo 2015 junio. Esta base de datos voy a poder elegirla. Vamos a decirle que es una base de datos básica. Vean que aquí tenemos otro dilema aquí que es distinto. Como ya es una base de datos como servicio, ya no tenemos que elegir la cantidad de memoria, no elegimos la cantidad de CPUs que van a tener nuestros servidores SQL Server, sino que vamos a elegir con base en los niveles de servicio que nosotros queremos. ¿Cómo se configuran esos niveles de servicios o qué niveles de servicios son los que existen? Por ejemplo, existe un nivel de servicio básico, estándar y premium. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? La diferencia entre cada uno de estos es la capacidad que tiene. Y la capacidad se puede dar por medio de una unidad conocida como DTUs. Los DTUs están asociados al desempeño que ustedes van a tener. Entonces, ustedes como DBAs deben elegir o medir cuántas transacciones por segundo quieren soportar dentro de su sistema. Por ejemplo, en el nivel premium, ustedes pueden llegar hasta tener a aproximadamente 800 transacciones por segundo. Esas son transacciones aseguradas por la infraestructura de el SQL Database. Vean de que no estamos hablando de memoria, no estamos hablando de disco, no estamos hablando de otros elementos, sino que únicamente estamos hablando de DTUs. Si nosotros queremos crear una base de datos básica, podemos decirle que va a tener 5 DTUs y tenemos un tamaño máximo de esa base de datos de 2 gigas. Es muy pequeñita, pero para sistemas muy pequeñitos sirve. Si ustedes necesitan mayor desempeño, como administrador de bases de datos, van a poder elegir aquí, por ejemplo, un nivel estándar hasta 100 DTUs, donde nosotros podemos ejecutar hasta una base de datos de 250 gigas o de 500 gigas en el nivel premium. Esto es donde nosotros tenemos una parte de la administración. Vean que estamos eligiendo
algunos elementos que no están relacionados directamente con la configuración del SQL Server. Después, el servidor donde se va a ejecutar. Cuando hablamos de un servidor en Azure, específicamente de SQL Database, nosotros vamos a poder elegir un servidor, nada más que este servidor es un servidor lógico. Este servidor lógico vamos a decirle que se ejecute aquí en Estados Unidos. Este servidor lógico lo que nos permite es poder agrupar distintas bases de datos. Dentro de este servidor, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener aquí toda la parte de nuestro servidor lógico y dentro del servidor lógico vamos a poder crear múltiples bases de datos. Vean que ya estoy hablando de servidor lógico, que eso es importante que ustedes lo sepan. No estamos hablando que no vamos a tener una consola de administración de Remote Desktop para poder ver este servidor. Lo único que lo cual nos vamos a poder conectar es precisamente por medio de el SQL Server Management Studio. Mientras se está creando esto, les voy a mostrar otros aspectos, como sería aquí un aspecto que lo que sería la parte de el SQL Database, que yo ya tengo unas creadas, solo quiero que lo vean, y yo ya tengo una base de datos que es de contactos. Esa base de datos, vean que yo solo elijo crear una base de datos. Esta base de datos que nosotros tenemos acá, la podemos ver, tenemos esta base de datos, ya está creada, está asociada a un servidor lógico y lo importante que ustedes tienen que ver desde el punto de vista de administrador. Entramos aquí a nuestra base de datos, tenemos un dashboard para poder ver alguna información de desempeño de nuestro servidor, por ejemplo, todo lo que sería la parte de deadlocks, conexiones fallidas, cómo está nuestro almacenamiento, cómo está los DTUs, el desempeño, todo eso está aquí puesto. También tenemos otra opción desde el punto de vista de administración, que sería esta. Nosotros podemos ver y hacer escalamiento. ¿Qué es lo que podemos escalar? Nosotros podemos decirle y estar monitoreando nuestra base de datos y podemos decirle, vea, nuestros DTUs están llegando al máximo. Quiero aumentar la cantidad de DTUs. Lo puedo hacer aquí. Precisamente puedo venir y pasar al nivel estándar. Quiero más DTUs y quiero más espacio en mi base de datos. Ya si yo quiero que esta información o que esta base de datos crezca, solo le tengo que decir aplicar y listo. Vamos a tener todo lo que sería la parte de escalabilidad de nuestra base de datos. Vean de que no, nosotros estamos como administradores, estamos asignándole más recursos, pero no tenemos control sobre el servidor, solo tenemos el control sobre la cantidad de recursos asignados. Entonces es importante que es una forma distinta de estar administrando. Si vamos a ver aquí la parte de configuración, podemos ver específicamente también lo que sería la georreplicación, que qué es lo que significa esto. Nosotros en Azure, ya por default en SQL Azure, cuando ustedes crean una base de datos en SQL Azure o SQL Database, localmente se están ejecutando copias de esa base de datos y si un servidor físico que está ejecutando esa base de datos falla, se tienen automáticamente 3 copias. Entonces, en caso de fallo, se va a generar una copia, va a empezar a ser la base de datos principal. Sin embargo, también puedo tener lo que se llama georreplicación, en donde yo puedo elegir que mi base de datos que está ejecutando en un data center en el lado este de Estados Unidos, tengo una réplica, por ejemplo, en el data center de Azure que está en Brasil. Entonces, eso es otra parte de consideración de administración que nosotros tenemos que considerar. Una vez que ustedes tienen estos servidores ya configurados, tienen que ahora sí empezar a hacer la administración. ¿Cómo se hace esa administración? Vamos a volver aquí
a la parte de ContactDB. Vamos a ver aquí nuestros servidores. Vean que aquí podemos ver que ContactDB está ejecutando en este servidor. Vamos a darle clic aquí. Vemos este servidor y ahora lo que nosotros tenemos que recordar es que es un servidor virtual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos empezar a administrar las bases de datos que están dentro de ese servidor virtual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente vamos a tener que empezar a ver todo lo que sería la parte de conexión mediante Management Studio. ¿Cómo lo voy a hacer? Le puedo decir aquí configurar y específicamente aquí lo que me va a decir es desde qué IPs se va a poder administrar este servidor. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Lo voy a hacer precisamente, él me detecta la IP desde la cual me estoy conectando y si la quiero agregar, solo digo aquí, agregar este cliente hacia nuestro servidor. Una vez que nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que venir y poder conectarnos a este servidor. Vamos a darle OK aquí. ¿Cómo nos conectamos a este servidor? Lo vamos a poder conectar mediante un nombre que está especificado dentro de nuestro server. Si nosotros vemos aquí algunos de nuestra información de nuestro servidor, vamos a ver todo lo que sería la configuración de IPs, vamos a ver las bases de datos y digamos que yo quisiera empezar a administrar esta base de datos pero desde el Management Studio. ¿Cómo lo voy a hacer? Le doy clic ahí y lo que quiero que vean es que aparece este nombre. Este es el nombre del servidor desde el cual nosotros nos tenemos que conectar para empezar a administrarlo. Vean que aquí la administración es una administración completamente lógica. Si nosotros vamos aquí al Management Studio, voy a copiar este nombre. Vamos a levantar un Management Studio, un SQL Server Management Studio. Lo vamos a ejecutar. Aquí el SQL Server Management Studio me está preguntando por un nombre de servidor. Le doy Paste. Le vamos a poner aquí nuestras credenciales. Y una vez que nuestras credenciales son validadas, vamos a tener la conexión al SQL Server. Recuerdan que este es un SQL Server lógico. Nosotros no tenemos control sobre los discos, pero sí control sobre la configuración de la administración lógica. Si nosotros vemos aquí, vamos a salir de este modo. Si nosotros vemos aquí nuestro Management Studio, ¿qué es lo que pasó? Tenemos precisamente nuestras bases de datos, que esta es la base de datos de contactos, y una vez que tenemos las bases de datos de contactos, podemos administrarla ya directamente acá, y vemos aquí las diferentes tablas. Aquí podemos ver las diferentes tablas que existen, los procedimientos almacenados, etcétera. Toda esa información está acá. ¿Qué otra opción vamos a tener para administración desde este punto de vista de SQL Server, pero como servicio? Podemos empezar a hacer la administración, pero lo que sería la administración lógica de nuestra base de datos. Esa es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Qué podemos empezar a hacer aquí? Vamos a ver acá. Aquí podemos ver que la administración ya de nuestra base de datos ya no está dada específicamente por la administración de discos, etcétera, sino que por una administración que podemos decir que es una administración lógica. Esa administración lógica vamos a tener que empezar a hacerla, por ejemplo, para averiguar algunos aspectos importantes sobre nuestra base de datos, que sería el rol del administrador de bases de datos en la nube. Tenemos que empezar a decidir y saber opciones de desempeño de nuestro servidor. Por ejemplo, podemos detectar cuáles son las consultas que están requiriendo mayor cantidad de recursos y
podemos tratar de optimizar esas consultas desde nuestro rol de DBA. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces ven que el rol ha cambiado, ya no pensamos tanto en servidores físicos, no pensamos tanto en todo lo que sería bases de datos ya como tales de los archivos donde se están ejecutando, sino que empezamos a ver específicamente y enfocarnos únicamente en la administración del servidor. ¿Pero qué tipo de administración? La administración lógica. Aquí podemos ver este tipo de administración lógica de nuestro servidor y podemos empezar a hacer algún tipo de consultas. Dentro de este tipo de consultas tenemos aquí, por ejemplo, elegir cuáles son los SQLs más intensivos de CPU. Entonces yo voy a correr esto aquí, podemos venir y ejecutamos este Transact SQL. Aquí podemos ver el resultado de los Transact SQL que necesitan más uso de CPU. ¿Qué otro tipo de opciones? Vamos a ver aquí, queremos más detalles sobre el uso de CPU. Lo podemos ver. Estos son el resultado. También podemos empezar a ver otro tipo de administración que sería el tiempo de ejecución de las consultas. Vemos aquí. También la cantidad de escrituras lógicas y lecturas lógicas que se están haciendo dentro de nuestra base de datos. Podemos especificar y ver cuáles son los SQLs que están teniendo más lecturas, menos lecturas, para poder hacer un tipo de optimización, más que todo en la parte del Transact SQL. Como podemos ver, esto lo que me permite es enfocarme en la administración lógica de nuestro servidor, no tanto en la administración física. La parte física, no sabemos en qué servidor está ejecutando esta base de datos, pero sí podemos controlar el desempeño con lo que serían los DTUs. Pero en lo que sería la parte de administración, nos concentramos en crear procedimientos almacenados, crear Transact SQL, hacer algunos elementos de optimización para que nuestra base de datos esté dando un rendimiento óptimo. Vamos a volver aquí a nuestra presentación. Y vamos a repasar algunos elementos de todo lo que sería la parte de cuáles son las responsabilidades. Primero, dentro de la parte de responsabilidades, la instalación del software, cuando está ya en la nube, tenemos diferentes roles. Si estamos utilizando máquina virtual, esa administración es completa de nosotros. Nosotros somos dueños del Windows. Vamos a tener que instalar los parches de SQL Server, etc. Si estamos utilizando base de datos como servicio, en este caso SQL Database, ¿qué es lo que va a pasar? Microsoft se encarga de hacer la instalación de parches de seguridad, hacer las migraciones. Nosotros únicamente nos enfocamos en la parte de la administración lógica. Igual pasa con lo que sería el monitoreo y resolución de problemas. Si estamos hablando de todo lo que sería el SQL Server con máquina virtual, nosotros tenemos que estar monitoreando el desempeño de esa máquina virtual para asegurar un desempeño óptimo. Si nosotros hablamos de SQL Database, nosotros lo que monitoreamos es el rendimiento de las consultas para saber si tenemos que aumentar la cantidad de DTUs asignadas a ese servidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos que enfocar precisamente en cuál es el tipo de administración que nosotros tenemos. Vamos a tener una administración lógica, como lo que sería toda la parte con SQL Database, o una administración un poquito ya más detallada, si en ese caso es cuando utilizamos SQL Server como servicio. En este caso, vean que nosotros vamos a tener que elegir entre estar ejecutando una administración
completamente física contra una administración que esté lógica. Para poder hacer todo esto de la administración lógica, nosotros tenemos una serie de DMVs que están disponibles dentro de Azure para que ustedes puedan determinar cuál es el rendimiento de nuestro servidor y específicamente poder estar viendo cuáles son las diferentes opciones que nosotros podemos hacer para poder optimizarlas. Tenemos una serie de consultas que podemos hacer desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, aquí esta consulta que me da el tamaño de las bases de datos. También puedo saber todo lo que serían las consultas que son intensivas en CPU y también las consultas que son intensivas en I/O. ¿Por qué es que le digo tanto, insisto tanto en lo que sería intensivas en CPU, intensivas en I/O? Es precisamente porque cuando hablamos de Azure, en este caso, como un servicio que está asociado para ser consumido como base de datos, como servicio, tenemos específicamente todo lo que serían los DTUs y los niveles de rendimiento, como lo que sería el básico, estándar y el premium. Cuando hablamos del básico, estándar y premium, también tenemos que hablar de un aspecto que les mencioné anteriormente que nos compete como administradores, que es el DTU. El DTU es una medida de desempeño con base en la memoria, el disco y el CPU que está utilizando. Entonces nosotros podemos elegir precisamente cuál es la cantidad que nosotros queremos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, todo lo que sería la cantidad de opciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí los niveles de rendimiento. En básico, ¿qué es lo que vamos a tener? El nivel de desempeño es 5 y usualmente se van a tener alrededor de 16.600 transacciones por hora. Pero si vamos aquí en el nivel premium, podemos tener en el máximo nivel, podríamos llegar a tener 735 transacciones, pero por segundo. Entonces tenemos aquí una forma de estar viendo la administración del servidor, pero un poco distinto. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros aquí? Precisamente es que nosotros tenemos que acostumbrarnos ahora a que nosotros tenemos una administración distinta de nuestros servidores de SQL Server. Vamos a tener la administración con base en máquinas virtuales en la nube o podemos tener una administración con base en base de datos como servicio. Entonces tenemos que específicamente tratar de enfocarnos en algunos de esos elementos que nosotros vamos a tener que estar viendo. Último aspecto que les quiero mencionar que también van a tener que tomar en cuenta como lo que sería la parte de un administrador de bases de datos en la nube es la parte de la escalabilidad. Si hablamos de SQL Server como servicio, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que sería el Elastic Scale. El Elastic Scale lo que nos permite es precisamente poder tener una base de datos y dividirla o una tabla, poder dividirla en múltiples bases de datos. ¿Para qué? Para poder tener mejor desempeño, tal como lo se muestra acá, donde el Elastic Scale, nosotros podemos tener una tabla muy grande que es dividida en charts más pequeños para obtener un mejor desempeño al unir varias bases de datos para que se estén realizando las diferentes consultas. Como pueden ver, en unos pocos minutos les hemos resumido lo que tiene que hacer un administrador de DBA en la nube. Primero, lo que tendría que saber es precisamente cuál es el modelo de SQL Server que va a utilizar. Se va a utilizar un modelo de máquina virtual donde se instala el sistema operativo y después ellos instalan SQL Server. También el modelo de máquina virtual donde se instala ya un SQL Server previamente configurado por Microsoft con algunas características, por ejemplo, optimizada para transaccional, optimizada para data warehouse, optimizada para inteligencia de negocios. O si van a utilizar todo lo que sería la parte de SQL Server, pero como un servicio. Que en este caso estaríamos hablando de el SQL Database y ahí van a tener que empezar más que todo a pensar en todo lo que sería la parte de optimización de su base de datos con base en los DTUs y el rendimiento y además en detectar
dónde están los cuellos de botella, pero desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista lógico, mediante los DMVs que les mostré hace poco.